¿Cuánto dan gloria a Dios? Antes de leer el primer pasaje, ahora que estaba sentado ahí, pastor, el enemigo me recordaba que hace 5 años aproximadamente, yo manejaba hacia lo que era mi casa en Miami, a un edificio, 7º piso. Había fracasado la familia, había fracasado ministerio, me sentía fracasado en todos los aspectos de la vida. Y había una voz, por primera vez, después de toda mi vida, porque nací en el Evangelio, escuché una voz, no digo audible acá, que me dijo: tú saltas y todo se acaba. Ya fracasaste, ya nunca vas a volver a predicar. Te gané. Y recuerdo que no pasó por mi mente hacerlo, escuché la voz, pero sí me sentí derrotado. Al estar esta noche aquí frente a ustedes, hermanos, quiero decirles que una vez más, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario vuelve a proclamar victoria, porque 7 veces cae el justo y Jehová 7 veces lo levanta. Denles aplauso al Señor, Él se lo merece. No importa cuál sea la situación de la vida, Él siempre está con nosotros. Yo quiero leerles a ustedes 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando Pablo escribe esto en 1 de Tesalonicenses, está mandando una serie de cartas a la iglesia de Tesalónica y le suelta esta bomba. La iglesia no entendía, no sabía ni siquiera que existía este acontecimiento. ¿Por qué? Porque era un misterio que estaba oculto en las Escrituras. Los judíos esperaban a un Mesías en su primera venida, a un Mesías que viniera a salvarlos, que viniera a liberarlos del yugo de los imperios, en este último caso del imperio romano. Cuando Cristo viene y revela el misterio de la iglesia, que ya no es solo Israel, sino la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo. Recordemos en Lucas cuando Jesús se lleva a 500 personas afuera de la ciudad y dice que Él comienza a subir a lo alto. No a celulares de lo alto, ya esa es otra historia. Comienza a subir a lo alto y todas esas 500 personas que eran los seguidores más íntimos de Jesús, mirando hacia arriba. Eso está en el final del libro de Lucas y al principio del libro de los Hechos. Lucas y Hechos tienen una secuencia. Fue escrito precisamente por el evangelista Lucas, escribiéndoselo a un Teófilo que quería saber todos los acontecimientos de Jesús y lo que seguía. Entonces Lucas, que fue evangelista, y aclaro, no fue discípulo de Jesús, fue evangelista, se dedicó a recabar toda la información. Entonces termina el libro de Lucas cuando Cristo se va y comienza el libro de los Hechos, que es el único libro que no se ha cerrado. El libro de los Hechos se sigue escribiendo porque es los hechos de la iglesia, y nosotros somos la iglesia, todavía estamos acá, todavía estamos viviendo el libro de los Hechos de la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesús se va al cielo, aparecen 2 ángeles y les dicen: varones galileos. En otras palabras, varones y mujeres galileos. ¿Por qué dice solo varones? Porque en la cultura judía se refería a los hombres. Por eso la Biblia decía 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Era para crear parámetros, no era porque existía el patriarcado. Amén. Varones galileos,
¿por qué os quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado arriba, así como le veis ir, así volverá por vosotros. Entonces comienza dentro de la iglesia, por medio de estos primeros 500 cristianos, a predicarse que Jesús iba a regresar por segunda vez a la tierra. Y no está equivocada la doctrina. Así fue la promesa y así se dijo. Pasa algo. Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, crea una controversia dentro de la iglesia cristiana en Tesalónica. Ellos no lograron entender eso, porque los cristianos de la iglesia primitiva, la primera iglesia, creían que Jesús iba a regresar pronto, porque la Biblia decía que él iba a regresar pronto. ¿Cuántos creen que él va a regresar pronto? Pero ¿qué es pronto? ¿Y a su nombre? Pronto es en cualquier momento. Entonces, por eso leemos, y quiero hacer toda esta introducción antes de esquematizar todo, porque nosotros leemos que los primeros cristianos vivían en comunidades, al principio vivían en comunidades y se ayudaban unos a otros. Entonces los que tenían propiedades vendían propiedades y la donaban a los apóstoles para que las dividieran entre todos y así mantenerse en vivos, comiendo, felices y contentos hasta el retorno de Jesús. Ellos creían que Él venía pronto. Entonces todos comenzaron a vender las propiedades y se las daban a Pedro, y se las daban a Pedro y a los apóstoles, y ellos le invertían bien. No se compraban carros del año y casas de lujo, no. Ellos lo repartían entre los pobres. Hasta que aparece un apóstol que es importante, hermanos, como iglesia de Jesucristo que somos, que estudiemos siempre las cartas de Pablo con una atención, porque Dios llamó a Pablo y él dice que como abortivo Jesús se le presentó y lo nombró apóstol de los gentiles. Una de las particularidades, pastor, que tenía que tener un apóstol, y pastor Parra, una de las principales características que tenía que tener un verdadero apóstol de Jesús es que tenía que haber conocido y andado con Jesús durante los 3 años de ministerio de Cristo. Pero Pablo no estuvo. Pablo tuvo un trato especial. Jesús le salió al encuentro, lo llamó y Jesús le reveló el evangelio para los gentiles. Fue un trato especial y por eso hay un momento en que el mismo Pablo tiene que defender su apostolado. Y a Pablo le fueron reveladas cosas que comenzó a plasmar en las cartas, como en este caso. Entonces le dice a la iglesia que antes de la segunda venida de aquel acontecimiento que ya la iglesia estaba esperando, iba a haber otro acontecimiento extraordinario, que es lo que vamos a comenzar a ver esta noche. Cuando Pablo se da cuenta de que esa primera carta a los tesalonicenses los confundió, escribe una segunda carta a los tesalonicenses, y aquí es donde vamos a basar esta primera noche la enseñanza sobre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Mañana vamos a hablar sobre el anticristo, su reinado, los imperios, los nombres del anticristo, de dónde vendrá el anticristo. Y el domingo, para terminar, vamos a hablar del momento actual en que se encuentra la iglesia según lo que está pasando en el mundo con los nuevos gobiernos que se han establecido al día de hoy, iniciando por Zelensky y por Donald Trump en los Estados Unidos, que son parte importante de la profecía. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, eso yo quiero que le ponga mucha atención. Por favor, póngalo en pantalla y lo vamos a ir leyendo poco a poco y después lo vamos a ir desmenuzando. Porque estas cartas no son escritas para el mundo. Porque el mundo, a mí me hace mucha gracia, y me da un celo santo cuando escucho predicadores en la calle predicándole al mundo de estas cosas. Ahí en los parques le gritan a todo mundo de que Cristo y el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El mundo no puede entender esto.
Alguien que no tiene a Cristo en su corazón y que no tiene al Espíritu Santo no puede entender este misterio. Por eso cuando los evangélicos en Facebook comenzamos a comentar, es que Cristo viene pronto y el arrebatamiento y la trompeta y las cornetas, todos se le vienen encima y se burlan. Es normal. Entonces usted ve a todo el mundo discutiendo en redes sociales y es normal porque ellos no tienen la revelación que usted debería de tener como cristiano. Amén. Digo debería porque solo usted sabe si entiende el concepto de que la iglesia no está aquí para ser rica, ni para ser millonaria, ni para multiplicar bienes. La iglesia está aquí para congregarnos, alabar al Señor y esperar el día glorioso y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que está esperando la iglesia. Dice segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí Pablo está aclarando el versículo anterior. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, Él le señala la venida del Señor Jesucristo porque los cristianos daban por un hecho que Él venía por segunda vez. Pero le dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque los cristianos decían, ya viene, ya viene. ¿Cuántos hemos estado diciendo por años, ya Él viene? Levante la mano. ¿Cuántos han escuchado que Él ya viene? Pablo lo aclara aquí, dice, el día del Señor está cerca. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y Pablo aquí le recuerda la primera carta. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo Él se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a detenernos ahí, porque del inicuo vamos a hablar mañana, ¿sí? Vamos a entrar en materia. Pablo habla de que en el acontecimiento de la segunda venida de Cristo iba a haber un preacontecimiento. La segunda venida de Cristo se compone de dos etapas. Una que se le llama el arrebatamiento de la iglesia, que por años se le llamó el rapto de la iglesia. Entonces aparecieron los grandes teólogos de los testigos de Jehová, los teólogos de la iglesia católica, refutando que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Y efectivamente, la palabra rapto no aparece en la Biblia, aparece la palabra arpazo. Ahorita vamos a explicar qué es la palabra arpazo, y cuando se refiere a la segunda venida de Cristo se habla de la parousia. Son las palabras originales con las cuales se define arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Hay tres cosas que tenían que cumplirse antes de que el anticristo apareciera en la tierra. Y lo dice este capítulo que acabamos de leer y lo vamos a desmenuzar. Dice Tesalonicenses capítulo 2, porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Les voy a explicar esto, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Por qué por espíritu? Porque Pablo sabía que antes de que Cristo apareciera por la iglesia en el arrebatamiento, iban a aparecer espíritus engañadores engañando a la iglesia.
Vuelvo y repito, esto que estamos hablando se desarrolla en el plano meramente iglesia. Espíritus engañadores que van a engañar a los cristianos para hacerlos creer dos cosas: o que Cristo no viene, o que faltan muchos años para que Cristo venga. Y espíritus engañadores, ¿por qué? Porque comienzan a predicar doctrinas y falsas doctrinas que provienen del mismo infierno para engañar a la iglesia. Por eso dice: no os conturbéis ni por palabra, por predicadores que van a venir hablando sus propias concupiscencias, ni por espíritus ni por cartas. Pablo entendía que en nuestros tiempos iba a aparecer literatura que iba a confundir al pueblo de Dios. ¿Cuántos tienen más de 40 años de ser cristianos? Levanten la mano. Ok, ya tengo dos. Ustedes me van a corregir si yo digo una mentira a partir de ya. Allá levantó la hermana pastora también. Antes del año 2000, para los millennials, pon atención, mi niña. Antes del año 2000, en todas las iglesias, en su mayoría, no había, por lo menos una vez al mes, donde no se predicara que Cristo venía pronto por su iglesia. Porque ese era el fin de la iglesia, esperar que Cristo viniera por su iglesia. Es más, muchos fueron muy aventureros y comenzaron a predicar que Cristo venía en el año 2000. O antes del año 2000, un poquito después del año 2000. Pero estaban convencidos, había un convencimiento en la iglesia de que Cristo venía por su iglesia. Y todos los mensajes, y toda la doctrina, y todo lo que se decía, giraba en torno de que Cristo pronto venía por su iglesia. Cuando llegó el año 2000, y fue las 12 de la noche, y nos dieron la 1, y las 2, y esa canción de ese ministro, ¿verdad? Y las 3, y no vino Cristo, y fue el 2001, y fue el 2002, y fue el 2003, y no vino Cristo. Algo pasó en la predicación de la iglesia en la tierra. Los mensajes comenzaron a cambiar. Les dio temor y alguna pena porque el mundo se burlaba. ¿A dónde está la promesa? Ea, dice la palabra. ¿Dónde está la promesa? La Biblia decía que eso iba a pasar. Entonces comenzaron a llegar líderes influenciados por espíritus engañadores, por doctrinas de demonios, que comenzaron a inventarse en doctrinas y las comenzaron a introducir dentro de la iglesia. Y por eso hoy vemos iglesias que su mensaje último es predicar que Cristo viene. No les interesa que Cristo venga. ¿Por qué? Porque comenzaron a predicar de que el reino de Dios es aquí y ahora, en este momento. Y que como Dios es rey y usted es príncipe, entonces usted tiene derecho a todas las riquezas del reino. Entonces comenzaron a cantar, perdónenme la expresión, hermanos, baboseadas como: arrebato, arrebato todo lo que es mío. Y comenzaron a pensar que las riquezas les pertenecen y que Dios los tiene en la tierra para ser ricos, prósperos, bendecidos y en victoria. Y que los cristianos, esto se comenzó a predicar, ustedes me corrigen, que el que era pobre es porque Dios no estaba con él, o porque tenía un pecado, o porque no era salvo. Dios tenía que prosperarte. Si no te prosperaba, entonces usted está condenado. Y se comenzó a predicar la bendita teología de la prosperidad en las iglesias, sustituyendo el mensaje primordial de la iglesia, que es decir: Cristo viene pronto, Maranata. Hoy día hay una generación de cristianos que no saben qué significa Maranata. ¿Y a su nombre? Ese silencio me gusta. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Se comenzaron a escribir libros que comenzaron a torcer la doctrina. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, dice Pablo, como si fuera nuestra. Porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía. Aquí comienzan a aparecer algunas señales que Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses que pasarían antes de que viniera el arrebatamiento. Dice, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, hay dos tipos de apostasía. Está la apostasía moral y la apostasía teológica. Y aquí se pone muy bonito esto. La apostasía teológica es esta. La apostasía teológica es que la Biblia dice, pero aunque la Biblia diga, yo creo y yo pienso que no es así. Aunque la Biblia dice que el hombre no debería de hacer esto, yo creo y yo pienso que se hace así o que se debería de hacer así. Aunque la Biblia dice, por ejemplo, que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, yo creo que dejarme crecer el cabello no es malo. A la Biblia lo dice, pero eso era para aquellos de allá. Aunque la Biblia dice que adulterar, fornicar, dar falso testimonio es pecado, pero Dios es misericordioso. ¿Y a su nombre? Él nos ama tal y como somos. Yo puedo hacer lo que me da. Y aunque la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, Él es un Dios de misericordia. Porque comenzamos a agarrar la Biblia y la comenzamos a torcer. Eso se llama apostasía teológica. ¿O no ha escuchado usted a alguien que dice eso? Es que la Biblia dice eso, pero yo creo, yo pienso. Eso se llama el espíritu de ego, que es el que está dañando a nuestra sociedad. Ese espíritu que el enemigo ha ido posesionando primeramente con los hombres en una temporada, cuando se habla del machismo, y actualmente con el feminismo. Han habido dos etapas. Primero los hombres abusadores que abusaron del ego y del yo, y ahora es todo lo contrario. Los hombres estamos, y me incluyo, sometidos sobre un ataque de Satanás que es el ego feminista. Y bueno, eso es otro tema, eso le toca a Agustín Laje, no me toca a mí. Para los que no conocen a Agustín Laje, deberían de seguirlo en las redes sociales. Extraordinario muchacho. La apostasía teológica es sustituir el mensaje escrito de la palabra de Dios por lo que yo creo y lo que yo pienso. Sustituir el mensaje de salvación, sustituir el mensaje de la venida de Cristo por prosperidad, riquezas. Fuego, fuego de Dios. Caiga, caiga. Voy a tirar mi saco y todo el mundo va a caer. Doctrina de demonios. Sustituir la palabra de Dios por mi propia creencia, eso es la apostasía teológica. Y hay otra apostasía que se llama la apostasía moral. Apostasía moral. ¿Qué es la apostasía moral? Personas cristianas, entre comillas, que están viviendo una doble vida, que están en pecado sirviendo en las iglesias, personas que cuando el pastor los ve, el Agnus Dei les suena por todos lados, ¿verdad? Pero cuando no los ve ningún líder de la iglesia, cuando no los está viendo el pastor, son otra persona. Aunque algunos le llaman hipócritas, fariseos, eso se llama apostasía moral. Ok, punto 1 que dice este libro de Tesalonicenses, que se tenía que cumplir antes de que el anticristo aparezca, la apostasía. Con lo que he dicho, ¿se ha cumplido la apostasía dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Ahora dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone contra Dios y todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero ya está en acción
el misterio de la iniquidad, aunque hay quien al presente lo detiene, el misterio de la iniquidad dentro de la iglesia. Versículo 4. Apostasía y misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Les voy a dar un desglose de qué es, porque cuando hablamos de gente inicua, nosotros como cristianos nos imaginamos a todos los pecadores que andan asesinando gente allá en la calle, a los seguidores de diablo y de las bandas narcos, son inicuos. Pablo aquí está hablando de iniquidad dentro de la iglesia. Amén. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Características del ministerio de la iniquidad, perdón. Es una anarquía que se desarrolla en secreto. Es un poder maligno, estas son las definiciones, es un poder maligno que está en acción. Es un plan para engañar a las personas y condenarlas. Es una obra de Satanás dentro de la iglesia. El ministerio de la iniquidad es una obra de Satanás, escúchelo bien, dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Nos tenemos que devolver al momento en que Jesús dijo: dejen que el trigo crezca con la cizaña. ¿Recuerdan esto? Porque usted ve que la gente dice, es que todos los evangélicos son iguales, porque hay gente usada por Satanás dentro de la iglesia que hace cosas influenciadas por Satanás para que la gente culpe a la iglesia. Y lo peor de todo, que este ministerio de la iniquidad de Satanás es para atacar a los creyentes dentro de la iglesia. Esto no es ningún borracho ni ningún mundano que viene a la iglesia a tratar de venir a usted a sacarlo del redil. No, son personas de la iglesia usadas por Satanás, que se dejan usar por Satanás, infiltrados de Satanás dentro de la iglesia. Porque si usted no lo sabía, dentro de la iglesia hay gente que con membresía y todo, bautizados, y algunos en otras iglesias rajan la papaya y son brujos, son consultores de brujos, se andan leyendo la mano, andan consultando el tarot, andan consultando el zodiaco y después vienen a contaminar a la iglesia. ¿Y a su nombre? Hay gente que está influenciada por el ministerio de la iniquidad, que está ministrando en los altares, cantando es que a mí se me salen las palabras porque me da rabia, cantando cualquier tontera en el altar. Y la iglesia comienza a adormecerse y no se da cuenta de que el ministerio de la iniquidad de Satanás está haciendo su operación. Y Pablo dice que el ministerio de la iniquidad actúa desde el tiempo de los apóstoles, o sea, porque dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Pablo enseña que desde el tiempo de él ya ese ministerio estaba funcionando. Quiere decir que durante todos estos siglos Satanás ha ido engañando a la iglesia al punto que los cristianos primitivos se reunían a alabar a Dios en las cuevas, en las catacumbas, iban a cualquier lado, caminaban las distancias que tenían que ir, pero con los años el misterio de la iniquidad ha logrado que, por ejemplo, un día como hoy, como la selección juega con ese equipo tan malo que están jugando hoy, ¿cómo se llamaba el equipo? Belice, arrepiéntese. Entonces no voy a ir a la iglesia porque quiero ver a la selección, quiero ver si el glorioso Liga Deportiva Alajuelense va a ir al Mundial de Clubes. Entonces me duele la panza. Pastor, no puedo ir porque tengo tos. Me duele la cabecita. Entonces, ahora los cristianos, el ministerio de la iniquidad de Satanás hace que cualquier cosita sea una gran excusa para no congregarse. ¿Y a su nombre? Los cristianos murieron
¿O de dónde creen que salió aquella canción que decía, he decidido seguir a Cristo? La hemos cantado, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo se escribió esa canción? ¿Quién la cantó la primera vez? ¿Sí sabe la historia? Un cristiano que estaba a punto de ser asesinado, que lo iban a asesinar allá los musulmanes, que es un tema que vamos a atacar el domingo, lo iban a matar por no ser cristiano, por no ser musulmán, sino abrazar la fe cristiana, y le dijeron, retráctese. He decidido seguir a Cristo. Cristianos en catacumbas siendo quemados. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, estaban muriendo, siendo quemados, despellejados, y cantaban canciones. Y ahora, hermanos, me duele la cabeza y ya yo no quiero ir a la iglesia. Es que solo chismes, solo cuentos, solo enredos, nada me gusta. Pastor, la hermana me torció el ojo. Ministerio de la iniquidad dentro de la iglesia, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, dice Pablo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El ministerio de la iniquidad está haciendo estragos actualmente dentro de la iglesia. Hoy día, y lo voy a decir abiertamente porque yo soy frentero, hoy día las iglesias están cantando canciones de bandas que no son cristianas. Ya le dije a Joana, yo ya no vuelvo a apoyar un concierto donde cuando vienen las bandas viene un afeminado a tocar el bajo, a tocar el piano, a tocar la guitarra de una banda supuestamente cristiana. Estos ojitos lo han visto y hay que tratarlos como que si fueran de nosotros, pero la Biblia dice que si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. ¿Y a su nombre? Cantantes que se hacen pasar por cristianos, lobos vestidos de ovejas, porque hoy día es más lucrativo ser cantante cristiano que un cantante del mundo cuando ya se les está acabando la carrera. Entonces, cuando se les está acabando la carrera, me hago cristiano. Canto canciones cristianas, sigo teniendo mi ritmo de vida y los cristianos creyendo y cantando cuando la Biblia dice cantad entre vosotros himnos y cánticos espirituales. ¿Y a su nombre? Y ni qué decir de la letra que estamos cantando. Hay algo, y lo voy a decir también, que admiro de la Iglesia Católica. Si un cantante católico se le ocurre escribir una canción católica, antes de sonar en un altar de la iglesia, primero tiene que venir un concilio de la iglesia, escucharlo, analizarlo, y si lo aprueban se canta, y si no, no. Hoy cualquier patas vueltas compone una canción que dice que es cristiana, la escucha el líder de la banda cristiana, rin, 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 y la cantamos y no sabemos ni siquiera lo que estamos cantando. No se analiza si la canción está exaltando a Dios o a quién está exaltando. Ay, es que es una canción de amor. Oh, sí, tú, ¿cómo no? ¿Y a su nombre? Dele un aplauso al Señor. Y voy a ir avanzando más rápido porque ya son las 8:09 y el pastor dice que él se va ahorita. Apostasía, ministerio de la iniquidad. 3 cosas que tenían que manifestarse antes de que el anticristo apareciera. Y por eso quiero llegar acá rápido, porque la otra cosa o punto que dejó Pablo ahí en ese capítulo, que dice que tiene que manifestarse antes de que el anticristo aparezca, es nada más y nada menos que el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a volver a leer ese capítulo, pero lo vamos a leer después de haber escuchado todo esto que he dicho, pidiéndole a Dios hablar su palabra, lo vamos a volver a leer y vamos a llegar a ese punto y vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Dice:
Pero con respecto, volvemos a leer, a la venida, sí, volvemos a leer, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, vuélvalo a leer con la nueva óptica, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera cristiana, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hasta que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por eso puse el misterio de la iniquidad primero, porque Pablo dice ya está en acción, y lo que acabamos de leer en el capítulo 7, el versículo 6, es el tercer acontecimiento. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo aquí está hablando de él. Vamos a ver quién es ese artículo que está diciendo Pablo ahí, él, quién es él, sea quitado de en medio. A ver, es fácil. Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y la iglesia es, hasta que el cuerpo de Cristo sea quitado de en medio. Lo que está deteniendo la manifestación del anticristo, la manifestación, no que ya no esté en la tierra, es que la iglesia no ha sido arrebatada todavía. Por eso Jesús, siendo el profeta extraordinario que era, y habiendo dicho todas estas cosas que hemos hablado, la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia juega un papel importante en la tierra. Satanás, su bestia, su anticristo, y eso lo vamos a ver mañana, todos los nombres del anticristo, no puede manifestarse, no puede entrar en acción al 100% mientras la iglesia no sea arrebatada. Y nos vamos a devolver al primer capítulo que leímos, porque el Señor mismo, todos los cristianos debemos de conocer esto y entenderlo. Ahora sí, ya pasamos a la segunda carta de Pablo. Ya entendemos que Pablo le dice a la iglesia que sí hay una segunda venida de Cristo, pero que antes hay un acontecimiento para la iglesia, para nosotros, el arpazo. Pero el Señor mismo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17. Pero el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel. Aquí los testigos de Jehová tienen un problema. Dicen que Jesús es un arcángel y que no es Dios, porque aquí dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel. Pero la siguiente frase también les tira abajo su pobre argumento. Y con trompeta de Dios. Solo Dios puede tener la trompeta de Dios. Dice que tiene la voz de un arcángel. Él usa la voz que quiera. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pablo, con referencia a esto, le dice a los cristianos, cuando un familiar de nosotros muere, y esto por eso es importante, la doctrina de arrebatamiento y segunda venida de Cristo, que la iglesia la tenga presente, les va a ayudar a entender otras cosas.
¿Por qué? Vamos a ver. Murió un cristiano y murió alguien que no era cristiano. Cuando muere alguien en el mundo, la gente llora desconsoladamente, amargamente. Hay un desconsuelo total, y aunque en el Facebook ponen vuela alto Stanley, o le ponen la foto del marero ese y ponen otro ángel nos cuida desde el cielo, hay un dolor profundo, difícil de llenar en el corazón de alguien que muere sin Cristo. Pero cuando muere alguien con Cristo, Pablo dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Escuche esto, porque esto es para la iglesia, esto no es para el mundo. Esto usted no se lo puede decir a alguien del mundo porque él no lo va a entender. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en él. Hay una esperanza para nosotros los cristianos que se nos han muerto familiares. Yo sé que a mi mamá y a mi papá yo los voy a ver cuando Cristo vuelva por su iglesia. Yo no sé qué familiar suyo ha muerto en Cristo, pero hay una esperanza. Usted los va a volver a ver. Dice la Biblia que ellos resucitan primero, simultáneamente. De inmediatamente seremos arrebatados juntamente con ellos, y esto es importante ponerle atención, para recibir al Señor en el aire. Por eso es que tenemos que entender que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos completamente diferentes. ¿Por qué? El arrebatamiento es el momento en que Cristo viene por su iglesia. Y con respecto a la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene con su iglesia. ¿Y a su nombre? Y ahí viene, voy a hacer un pequeño paréntesis, de los famosos cristianos que dicen: no, pero si yo me quedo en el arrebatamiento, entonces me convierto y sigo al Señor en la gran tribulación y me voy en la segunda venida de Cristo. Ay, sí, tú, ¿cómo no? Si no lo hiciste con el Espíritu Santo acá fortaleciéndote, redarguyéndote, consolándote, guiándote, lo vas a hacer porque tú eres muy carga. ¿Y a su nombre? Yo soy así muy directo para hablar, así que por favor no se ofenda. Hermanos, voy a hablar un poquito del rapto antes de pasar a la segunda venida de Cristo. Hay algunos que dicen que la doctrina del arrebatamiento es una doctrina nueva del siglo XIX. Tienen alguna razón. Hubo un predicador en el siglo XIX, por aquí tengo el nombre, ahorita se los consigo, que comenzó a predicar a partir del siglo XIX sobre un concepto llamado arrebatamiento de la iglesia. Antes del siglo XIX, efectivamente, los teólogos no hablaban del arrebatamiento, hablaban de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la respuesta? La Biblia arroja luz nueva todos los días porque ella es viva. La doctrina del arrebatamiento no es nueva, estaba revelada en la Escritura, solo que no la habíamos comprendido. Hasta el siglo XIX el Espíritu Santo le revela a un hombre de que antes de la segunda venida de Cristo hay un acontecimiento que Pablo había interpretado a la iglesia, había escrito a la iglesia en segunda de Tesalonicenses, y está el sustento bíblico suficiente para entender que esto es así. El pastor lo decía al principio, por eso omití esa parte. Hay cristianos que creen que el arrebatamiento es antes de la manifestación del anticristo o la gran tribulación. Hay otros que creen que es durante la gran tribulación. Y hay un tercer grupo que cree que es después
de la gran tribulación. Mas sin embargo, Tesalonicenses capítulo 4, lo que hemos estado leyendo, nos enseña a nosotros que todo sucede antes de la manifestación del anticristo, sucede después, y la gran tribulación después del arrebatamiento, porque es la iglesia la que está deteniendo el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, voy a decir esto y se me escalofría el pelo. Joana me dice la hora porque ya yo perdí la noción. Nos han dicho, hermanos, por años, que cuando venga Cristo millones de personas van a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Perdón? 8:20. Es hasta las 8:30, ¿verdad? No sé, ahí me corrige el pastor. La Biblia dice, y el pastor lo dice todas las noches acá, yo lo he escuchado y eso me gusta. Cristo viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. ¿Sí? Y nos hemos atrevido a decir que se van a ir millones de personas, y millones y millones y millones de personas. Cuando comenzamos a analizar la iglesia apóstata actual, y hablo de toda la iglesia, no hablo de la iglesia local, hay una duda grande en el aire de que de verdad sean millones de personas las que se van a ir. ¿Sabe por qué hablan de millones de personas? Porque han barateado el evangelio. Porque ahora cualquiera puede ser salvo, porque Dios es todo amor. Y Él perdona, no importa quién sea usted. Dios te ama así como eres. Es más, está la doctrina de, ustedes lo van a escuchar, o lo han escuchado. Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. ¿Perdón? Dios aborrece el pecado en toda su forma. Dios ama al pecador que se arrepiente. Si no se arrepiente, usted puede venir a la iglesia como hacía cuando era católico, que iba los domingos, se confesaba, el que reza y peca empata. Usted puede venir a la iglesia todos los sábados, si es sabatista, si es domingueño, usted puede venir fielmente. Pero si usted no se arrepiente de sus pecados, yo lamento decirle que la Biblia dice otra cosa diferente a la que le están predicando las mega iglesias. Por eso es que a la gente no le gusta venir a las iglesias que predican sana doctrina. Les gusta ir a las iglesias donde los domingos les inyectan adrenalina, los ponen a danzar y los ponen a nadar en el río de Dios y le hacen ahí la palomita hacia atrás nadando en el río de Dios y les venden un evangelio tan barato que por años no le han predicado de que Cristo viene por una iglesia limpia, pura y sin manchas, y aún así creen que son hijos de Dios. Entonces usted dice eso y dicen, no hay que juzgar, solo Dios juzga. Ay, hermano, la Biblia dice que el que juzgue, juzgue conforme a la palabra y a su nombre. La palabra dice que si usted no le ha entregado su vida por completo a Cristo y vive una vida en manera santa y piadosa manera de vivir, usted tiene problemas si Cristo aparece esta noche a arrebatar a su iglesia. Yo no sé qué evangelio han estado predicando allá afuera, pero lo que dice la palabra de Dios es que solo los valientes, solo los violentos, solo ¿cuál valentía de decirle al mundo basta? De decirle a Satanás chao, de decirle el mensaje del ministerio de la iniquidad dentro de la iglesia, tú no tienes nada conmigo, apártate de mí, Satanás, como le dijo Jesús a Pedro cuando estaba siendo influenciado por el ministerio de la iniquidad. ¿Es su nombre? Solo así usted podría entender dentro de su corazón de que si Cristo aparece ahorita por la iglesia, usted podría irse con el Señor. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No son estampidas las que van a entrar. Y por eso al anticristo, que mañana hablamos del anticristo, le va a ser muy fácil.
Cuando Cristo suene la final trompeta, y hay algo importante, no es la final trompeta, perdón, la trompeta de Dios que tocará Cristo. Hay algo importante, hermano. La trompeta que Cristo va a sonar cuando vengan el arrebatamiento, solo la van a escuchar. Por eso se le llama arrebatamiento secreto o rapto, porque nadie se va a dar cuenta. Nadie lo espera. Él vendrá como ladrón en la noche cuando nadie se lo espera. La trompeta solo la van a escuchar. Ustedes recuerdan aquel pasaje cuando Jesús andaba por la tierra de las ovejas y los pastores y dijo: mis ovejas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Por eso aquí puede estar la misma Lily Goodman cantando: eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Y muchas personas como que si no fuera con ellos. ¿Y a su nombre? Pero cuando es un hijo de Dios que está apartado, pero es hijo de Dios, escucha eso y entiende la voz de su amado. Entiende la voz. Entonces, cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, va a sonar esa trompeta que la van a escuchar solo aquellos que saben escuchar la voz de Dios. Esa voz que le dice a la iglesia: apártate, ven, predica, todavía hay tiempo, arrepiéntete, ven a la iglesia. Y la gente dice: no, vean lo que hace se me olvidó decirlo, el ministerio de la iniquidad ha enseñado en las últimas 4 décadas de que no es necesario venir a la iglesia para ser cristiano. Ay, por Dios. Y lo peor es que hay cristianos que se creyeron eso y no vienen a la iglesia porque, pastor, porque no es necesario. No hace falta venir a la iglesia. Jehová es mi pastor. Sí, tú, ¿cómo no? Por supuesto que es necesario ir y congregarse. Ay, es que ahí solo hipócrita. Ay, no, tú tan santo. ¿Y a su nombre? ¿Ah? Es que solo chismes. Ay, no, tía Panchita hablando. Les voy a explicar por qué es necesario, y se los voy a ilustrar, y voy a ir aterrizando esto, porque si me extiendo, el pastor no me vuelve a invitar. Ustedes saben que en África los leones cazan cebras, ¿sí? África, cazan cebras. Las cebras normalmente andan en manadas. Las cebras son blancas con negro o negras con blanca. Entonces, cuando están en manada, el león se queda viendo y ve a todas las cebras, pero él lo que ve es un animal muy grande, con rayas negras y blancas o blancas y negras, pero él ve un animal muy grande y no se atreve a atacarlo. Pero cuando una cebrita se le ocurre que no es necesario estar con la manada de cebras y se hace a un lado y dice: yo tengo mi propio pastor, yo leo la Biblia en la casa, quién sabe cuál será, seguramente la traducción del Nuevo Mundo o el libro del Mormón. Y cuando la cebrita se hace a un lado y se aparta del grupo, entonces el león ve aquello tan chiquitito, tan sabroso, tan suculento y se lo devora. ¿Me expliqué? Así que deje de creerse que usted es mejor que Jesucristo, que él iba al templo cuando le tocaba. ¿Saben de dónde fue a sacar la mamá y José a Jesús cuando se les perdió en Jerusalén? ¡Del templo! ¿Y usted se cree más que Jesús? Perdóneme, pero discúlpeme. Pero pongamos los pies sobre la tierra. Sí es necesario congregarse. Ahora, es su responsabilidad leer la Biblia y buscar una iglesia que tenga una doctrina sana y balanceada. Es su problema si usted se mete a una secta. Si es su problema si usted, sabiendo la verdad, se pone ahí en la mega iglesia que le sacan las plumas para mantener al pastor.
Porque la gente dice, no es verdad. Ay, perdónenme, es más, ahí Johanna está transmitiendo en vivo. Hay pastores sinvergüenzas, es verdad, que les gusta que los mantengan. Eso es verdad. Pero eso no es culpa ni de Cristo ni del cuerpo de Cristo. Es culpa de los evangelocos que siguen a esos usureros, que Pablo les dice que aman sus propios vientres. Ministerio de iniquidad. Y para aterrizar ya, soy el típico predicador que dice, ya casi termino. Yo quiero que... No he tocado la segunda venida de Cristo, es cierto. Me quedé en el arrebatamiento. Señales de la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículos 3 y 44. Ahí habla de las señales antes de la segunda venida de Cristo. Porque yo casi no me enfoco a hablar de la segunda venida de Cristo. Porque es que nosotros como iglesia estamos esperando el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo es muy interesante para los que andan en la carne y no necesitan venir a la iglesia. Pero sin embargo, les voy a decir lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 3, y todos lo han escuchado. Dice que van a haber guerras y rumores de guerras. Dice que va a haber hambres, pestes, desastres naturales, falsos profetas, aumento de la maldad, persecución de los cristianos. Y digo esto porque la gente dice, uy, es que ya estamos viviendo eso. Y hace mucho tiempo hay guerras. Señoras y señores, después de que la iglesia sea arrebatada de la tierra, aquí es a donde quiero llegar. Después de que la iglesia sea arrebatada de la tierra, Satanás va a tomar una fuerza extraordinaria, y no es que lo esté alabando, pero va a atacar con todo su arsenal, porque él sabe que queda poco tiempo y que tiene que terminar de aniquilar a los cristianos que no iban a la iglesia y que decían que antes de la segunda venida de Cristo se ponían a cuentas con él, y los va a mandar a fusilar, y los va a mandar a matar, y los va a mandar a perseguir, les va a quitar la comida, les va a cambiar los tiempos, eso lo vemos mañana, les va a cambiar la religión, los va a obligar a hacer un montón de cosas que usted cree que va a poder superar sin la guía del Espíritu Santo. Falsos profetas, los falsos profetas que van a ver en ese tiempo son niñitos, los actuales falsos profetas comparados a los que van a ver en ese tiempo. Aumento de la maldad. Si usted cree que el mundo está perdido en este momento, cuando el glorioso Espíritu Santo se lleve a la iglesia, usted no sabe lo que es la maldad. Una maldad tan igual como aquella cuando el mismo Señor mandó a quemar a una ciudad, a Sodoma y a Gomorra, porque ya no se aguantaba más. Ese tipo de maldad va a ser desatada durante la gran tribulación. Persecución a los cristianos, a esos que van a tratar de salvar sus vidas. La persecución que han vivido al día de hoy, que es que les dijeron en Facebook, que es que el hermano me torció la cara, que es que el vecino me... Déjese de cuentos. La persecución que van a sufrir aquellos que quieran mantenerse en cristiandad para los tiempos del anticristo, esos van a sufrir hambres. El hambre que ha sufrido África durante años no se va a parecer al hambre que va a haber en esos tiempos. Terremotos, los terremotos que han habido hasta el día de hoy. La Biblia dice que va a desaparecer la tercera parte de la tierra. Terremotos, huracanes, maremotos. No se van a parecer en nada al cataclismo de una tierra sin la iglesia, sin el cuerpo de Cristo, que es la que mantiene la estabilidad en el mundo. Al ya no estar la iglesia, señoras y señores, comprendan esta noche, nada va a volver a ser igual cuando la iglesia sea arrebatada.
Así como nada volvió a ser igual cuando tu abuelo, el cristiano, tu abuela, la cristiana, la que oraba todas las noches, la que usted se ríe en el TikTok porque oraba, que su vida y su familia y su casa nunca más volvió a ser igual. Ya la Semana Santa no se reúnen en la casa de la abuela que oraba y ayunaba y hablaba, que nada volvió a ser igual. Después de que Cristo se lleva a la iglesia, nada va a volver a ser igual. La segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, versículo 11. Ahí habla sobre el retorno triunfal de Cristo con la iglesia. Pero yo quiero que alguien me busque Mateo capítulo 25. Les prometo que ya voy a terminar. Alguien lo busque. Todos conocen esta parábola. Mateo capítulo 25. Y nos va a hablar del momento en que nos encontramos como iglesia. Porque yo creo que le estoy hablando a la iglesia. Amén. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Alguien la tiene? Sí. Hermana, ¿me lo puede leer así en voz alta? Amén. Escenario. 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Las 10 vírgenes representan a la iglesia. Pero dice que la Biblia que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora sí, las 10, aunque 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, las 10 estaban esperando el retorno de su novio. Las 10 lo estaban esperando. ¿Cuántos están esperando a Cristo en esta noche? Yo quiero que usted levante su mano. Ok. Esas 10 vírgenes también lo estaban esperando. Pero dice, y esto retrata lo que les decía hace un rato, que después del año 2000 no pasó nada. Dice que tardándose el esposo, ¿cuántas se durmieron? ¿Las insensatas solamente? ¿Perdón? Espere, no, yo creo que eso está mal. ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. Todas. La iglesia entró en un letargo. Y se durmió. Por eso se nos metieron ese montón de herejías, ese montón de doctrinas raras, ese montón de falsos profetas, ese montón de falsos apóstoles. Porque antes se hablaba de la oveja negra, de la ovejita descarriada. Ahora hay que hablar de los lobos que pastorean. Bueno, yo soy lobo, pero no soy de esos. Ahora hay que tener cuidado con el lobo apóstol, con el lobo profeta. Con lobo te lo venden, no, ese sí. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la iglesia se durmió y se nos metió. Pero dice que pasó algo extraordinario.
Llegó la medianoche. ¿Qué pasó a la medianoche? ¿Qué pasó a la medianoche? Se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Mis ovejas oyen mi voz. Aunque la iglesia ha pasado por un tiempo y un ciclo de adormecimiento, está comenzando a correr en el mundo un clamor del Espíritu Santo, diciéndole a la iglesia sensata: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Al escuchar el clamor, ¿cuántas se despertaron? Todas se despertaron, pero pasó algo. Yo quiero que lo analicen con mucho cuidado. Todas se despertaron, pero habían 5 que tenían aceite suficiente para pasar la pasada medianoche. Habían otras que no estaban preparadas con aceite suficiente para la pasada medianoche. Ahí usted va a encontrar a los pseudo cristianos que no necesitan ir a la iglesia, a los pseudo cristianos que dicen que no hay que ayunar porque ya Jesús ayunó, los que dicen que no hay que orar porque ya Jesús oró. Entonces se levantaron todas y ya las lámparas de estas estaban apagadas. Estas 5 comenzaron a alistar el aceite que quedaba para recibir al esposo, y pasa algo. Para mí es importante decir esto. Las 5 insensatas diabólicamente miran a las sensatas y les dice: danos de vuestro aceite. Vengan, háganse como nosotros. ¿Es su nombre? Danos de vuestro aceite. Las sensatas que siempre leían la palabra del Señor, que decía velad y orad, que decía que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca, refiriéndose a Cristo Jesús. Aquellas que entendían cuando decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, esas dijeron: no, vayan ustedes a buscar aceite, no sea que se nos acabe el nuestro. ¿Qué es ese danos de vuestro aceite? Pastor, lo voy a decir. Cuando, ay Dios, yo no sé si lo digo, no importa que no me invite el otro pastor que está escuchando allá. Pastor, cuando usted tiene líderes y miembros que están sirviendo en la iglesia con fuego de Dios, aparece el pastor vivazo que se le acerca y le dice: a usted en esa iglesia no lo tratan bien, ¿verdad? Usted podría formar parte de mi equipo de trabajo. Aquí en nuestra iglesia nosotros le damos todo, instrumentos. Aquí lo ponemos a predicar, hermano. ¡Hay fuego! Danos de vuestro aceite. Pastores pasan formando buenos miembros por años y los del ministerio de la iniquidad se los pasan robando, los seducen, alquilan salones. Entonces anuncian por Facebook que van a tener el culto glorioso el domingo y pum, 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 y todo el mundo como loco. Y cuando viene el día del Señor, no tienen nadita de aceite. Así será la venida del Señor por su iglesia. Muchos van a estar en las iglesias equivocadas. Muchos van a estar dando su aceite en el lugar equivocado. Pero los que han entendido la palabra del Señor permanecen fieles aún hasta la muerte. Póngase de pie en esta noche, hermano. He tratado de ser claro con respecto al arrebatamiento de la iglesia y los acontecimientos antes del mismo. Solamente usted y Dios saben qué es lo que está pasando con su vida. Yo no lo puedo juzgar, pero la palabra sí te puede juzgar. Y la palabra dice que si usted no le entrega su vida por completo a Cristo,
así Él sea un Dios, como lo han pintado, bueno, amoroso, una de las principales características de Dios es que Él es justo. Y la justicia dice que si un alma peca, esa alma debe morir. La justicia de Dios dice que si usted no hizo las cosas como Él las mandó, su justicia te hace culpable. Porque Él ya pagó el precio de tu pecado. Tú solamente tienes que aceptarlo. Es todo lo que tienes que hacer. Y vivir una vida santa, pura para Él. Y entonces viene la gente, pero nadie es santo, nadie es puro. En Jesucristo, Dios Padre nos ve santos y nos ve puros, porque Él nos ve a través de la sangre que derramó su Hijo en la cruz. Eso no lo entiende el mundo, eso no lo entiende su hermano, su tía. Él siempre te va a ver pecador, él siempre, porque somos pecadores, pero cuando tenemos a Cristo, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el Hijo. Hagamos esta oración en esta noche.